Hola a todos. Hoy vamos a charlar en el episodio 2 de Construyendo Futuro del impacto del COVID-19 en la logística de la última milla. Para los que no saben, porque no todos tienen por qué saber de qué se trata la última milla, es el último tramo de entrega de un producto. Casualmente, la última reunión presencial que tuvimos de la CEDU fue en Andriani, el martes 13, y dentro de el memo final lo más importante fue tratar justamente el tema de la última milla como importante. Y en estos casi 2 meses, sin haber hecho absolutamente nada, ni siquiera una reunión por Zoom con esa subcomisión, nos encontramos con la frase ya conocida: el futuro ocurre antes. Y literal, el futuro ocurrió. Así que me gustaría empezar por Eduardo, de Plaza Logística. Eduardo, contanos todo el proceso, lo que hace Plaza Logística, y después en particular me gustaría que hablaras de Plaza Mercado y cómo fue este cliente de Mercado Libre, si van a poder abastecer, si están pudiendo abastecer hoy, y qué va a pasar mañana con todo este boom de la logística. Bueno, gracias Mali y Damián, y bueno, un placer estar acá charlando con Iván y con Cristian. Efectivamente, el sector de los depósitos industriales y logísticos es uno de los sectores de real estate de renta, ¿no? En general, yo siempre digo, éramos como el patito feo, ¿no? Dentro de los sectores de renta comercial, entre los que están los shoppings, las oficinas y otros. Y bueno, y hoy con muchas cosas que están pasando en el mundo ya hace varios años, nos fuimos de alguna manera tomando un cierto protagonismo que viene sobre todo acelerado por lo que es el crecimiento del e-commerce, ¿no? Nosotros, Plaza Logística es una compañía que se dedica a hacer inversiones de renta de logística. Tenemos 6 parques logísticos distribuidos en el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos 3 en zona norte y 3 en zona sur. Sumamos ya 410.000 metros cuadrados de renta, y dentro de estos 6 parques tenemos capacidad para desarrollar hasta 650.000 metros. Nuestros parques agrupan cada uno de ellos varios centros de distribución que conviven, o sea, son parques multicliente en el sentido de que hay varios clientes que comparten infraestructuras y servicios, y son en general grandes superficies, ¿no? Son buenas ubicaciones con grandes superficies, ubicadas típicamente en los ejes de la ciudad, sobre las autopistas, sobre las principales vías de circulación. A medida que la logística de e-commerce se va desarrollando en el mundo, y esto lo estamos viendo mucho en el mundo desarrollado, lo que empieza a ocurrir es que como complemento de estas grandes superficies empiezan a aparecer estos famosos depósitos urbanos, estos mini cross-docks, ¿no? Estas infraestructuras accesorias, son como si fueran brazos de las grandes superficies, ¿no? Entonces, son complementarias a las grandes superficies. Nosotros en lo que se llama Plaza Logística Mercado, es uno de nuestros últimos parques, desarrollamos lo que fue el primer Fulfillment Center en Argentina para Mercado Libre. Es una nave que ya tiene 73.000 metros cuadrados cubiertos, y este Fulfillment Center viene a ser el corazón de una red que empieza a desarrollarse, ¿no? Yo siempre digo que hubo como 3 etapas en el desarrollo de la logística de e-commerce. Una primera etapa que terminó el año pasado, que fue una etapa de mucho letargo en el desarrollo, ¿no? Los volúmenes de logística de e-commerce crecían muy despacio. Típicamente el consumidor lo que iba a responder era que el servicio era lento, era poco predecible, era malo. Los operadores logísticos dirían que no se ganaba plata, que no había volumen, que no había escala. Había una situación de huevo a la gallina muy difícil de destrabar, ¿no? Eso a partir del año pasado empezó a cambiar, se empezó a notar un incremento de volúmenes muy fuerte a partir de una decisión de Mercado Libre de involucrarse mucho más con la logística, y entre otras cosas la inauguración del primer Fulfillment Center en el país.
con lo cual nosotros ya habíamos empezado a ver un incremento fuerte de los volúmenes de la logística de e-commerce. El año pasado llegaron a volúmenes cercanos a los 2 paquetes por habitante por año, ¿no? Que es la medida que típicamente se usa en el mundo para tratar de entender el nivel de penetración que tiene la logística de e-commerce. Este año, cuando ingresamos en la pandemia, ya estábamos en volúmenes de más de 2 paquetes habitante año, ritmo anualizado, ¿no? O sea que ya empezábamos a tener una cierta escala que permite mínimamente empezar a destrabar esta situación de círculo virtuoso que hasta ahora no habíamos logrado, ¿no? Y lo que está haciendo la pandemia es acelerando el proceso tremendamente, ¿no? Hoy lo que empezamos a ver es cuellos de botella en todos los eslabones de la logística de e-commerce, porque hay quiebres de stock, hay situaciones de mucho estrés de toda la supply chain, porque no está preparada la logística para poder dar respuesta al volumen de demanda que estamos teniendo, pero estamos viendo realmente una aceleración exponencial del crecimiento de la logística de e-commerce, que yo creo que vino para quedarse, ¿no? Porque uno lo que espera es que este crecimiento es el crecimiento que inevitablemente iba a ocurrir, iba a tomar un poquito más de tiempo, los tiempos se aceleraron, ¿no? Así que creo que esto es muy positivo, y bueno, y realmente lo que está haciendo es acelerando la demanda de todos los factores necesarios para la logística de e-commerce, entre ellos la infraestructura, ¿no? La logística requiere de gente, requiere de tecnología, instalaciones, equipamientos, requiere de infraestructura. La aceleración del crecimiento de la logística de e-commerce, que está hoy, no sabemos todavía en cuánto se va a estabilizar, probablemente 3, 4, 5 paquetes por habitante, todavía muy por debajo del promedio mundial que está en 10 paquetes por habitante por año. Pero sin embargo un volumen que ya empieza a ser más considerable, hace que vayan a empezar a ser necesarias muchas de estas inversiones que hasta ahora quizás no lo eran tanto porque faltaba el volumen, faltaba la escala del sector. Bien, Eduardo, sí, claramente esto vino para quedarse, ¿eh? Se consideran 21 días de adaptación para que una actividad pase a ser un hábito. O sea que claramente ya hemos superado, duplicado y por ahí triplicado este tiempo para que claramente llegó para quedarse esta metodología o este nuevo consumidor, digamos. Iván, contanos. Mari, espera, Sí. antes que lo liberemos a Eduardo, me quedó como una pregunta dando vueltas y quería hacérsela. En la cadena de eslabones de todo lo necesario para que el e-commerce funcione mejor y podamos seguir creciendo de manera sostenida, ¿cuáles son aquellos que están más flojos todavía? Y ahí por ahí acercándonos un poquito más a esta cuestión de la última milla, si es eso, cómo debería, si es eso o si no es eso, y cómo debería ser y qué hace falta, sobre todo en materia de infraestructura, siendo que estamos bajo el paraguas de una actividad orientada a lo inmobiliario, ¿verdad? Mira, hay que tomar dimensión de dónde partimos. Nosotros estamos todavía en niveles seguro de menos de 5 paquetes por habitante por año, ¿no? El mundo desarrollado ya está arriba de 30 paquetes por habitante por año. O sea que la premisa fundamental es entender que todavía estamos en foja cero. Porque si uno trata de sacar alguna inferencia o alguna estadística o alguna evolución en base al pasado de la logística de e-commerce en Argentina, la realidad es que todavía, digamos, no había arrancado prácticamente su desarrollo. El desarrollo está arrancando ahora, con lo cual recién ahora es donde empezamos a encontrar cuellos de botella. Y a tu pregunta, en absolutamente todos los eslabones, porque hasta ahora no había nada. Entonces, digo, no es que no había nada, y justamente tenemos el ejemplo de Andriani, que es uno de los principales jugadores de lo que era hasta ahora la logística de e-commerce. Ahora, lo que es esperable es que los volúmenes de logística de e-commerce de Andriani se multipliquen 7, 8, 10 veces, ¿no? Y así cada uno de los operadores que está
dentro de la logística de e-commerce. Y es probable que Andriani empiece a desarrollar proveedores pequeños que van a ir articulando con sus redes, digamos, va a haber un desarrollo de nuevas redes que van a incluir un montón de nuevos jugadores también, ¿no? En los distintos estadios, digamos, de la cadena. Pero bueno, me entusiasma mucho escuchar a Iván porque ellos son protagonistas de todo ese crecimiento. Vamos. Sí, Iván. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Yo lo escuchaba atentamente a Edu y coincido en gran parte de lo que dice y me gusta debatir sobre algunos otros puntos, ¿no? Yo creo que el crecimiento, hay algo que recién me quedé que para mí es muy importante. Eduardo recién decía, lo que pasó hasta ahora con el e-commerce no nos dice mucho de lo que va a pasar para adelante. Incluso les diría que el comportamiento que tuvimos durante estos días tampoco nos dice tanto de lo que va a pasar para adelante. Lo que sí creo es que el e-commerce en Argentina creció exponencialmente. Lo que pasa es que también está vinculado a los niveles de consumo que maneja Argentina. Un crecimiento exponencial en México o en Brasil es de un impacto totalmente diferente a un crecimiento exponencial en Argentina. Argentina tiene un 99% de penetración y eso es muy bueno, que también recién lo decía Eduardo. Tiene un 99%, el 99% de los adultos conectados compraron alguna vez por e-commerce. Eso es muy bueno. Pero por ahora, en compra habitual solamente es el 66%. Y eso creo que es un punto muy importante y es algo que nos va a dejar la situación de esta pandemia. ¿Por qué? Porque empieza a generar cambio de hábito de consumo y empieza a generarnos nuevos compradores. Entonces, si el año pasado, con una situación económica como la que estábamos atravesando, crecimos 76% en facturación de e-commerce, llegamos a 400.000 millones de pesos de facturación, tuvimos 89 millones de órdenes de compra, me parece que nos empieza a mostrar que esta situación nos empieza a generar una oportunidad muy fuerte y también un desafío muy fuerte a nivel logístico. El desafío es logístico en todos los aspectos. Y hay algo que ayer cuando Cristian me comentó justamente de esta charla, hay algo que para mí es muy importante. Hablamos de última milla y a mí hasta me da miedo hablar de última milla. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y en mi rol de CASE lo he discutido mucho, lo he empujado mucho, de lo único que hablábamos cuando hablábamos de e-commerce era de distribución. Y el problema que tenía el e-commerce era que las empresas de logística y de correo no generaban una buena experiencia respecto a los tiempos de entrega. Cuando el foco que teníamos que tener, y acá lo empiezo a atar un poco más a la charla que estamos llevando adelante, era una mirada mucho más cercana al fulfillment, mucho más cercana a entender el punta a punta de lo que pasaba, que estar solamente orientados a discutir acerca de la distribución. Cuando hoy volvemos a hablar de las oportunidades de última milla, siempre mi preocupación es que nos olvidemos de todos los eslabones que hay atrás de esa última milla. Entonces, creo que tenemos que estar desafiándonos constantemente esa conversación, porque esta pandemia nos mostró algo. ¿Por qué? En el contexto en que estábamos, Mercado Libre fue un jugador que se posicionó como se posicionó. Por el desarrollo logístico. ¿Y por el desarrollo logístico de la distribución de última milla? No, principalmente por el desarrollo logístico vinculado a su nuevo centro de fulfillment. Entonces, digo, nosotros, y esto es una mirada que Andriani viene empujando mucho hace muchísimo tiempo, principalmente porque somos una compañía que está muy parada sobre la infraestructura, sobre nuestras más de 100 sucursales, nuestras 5 centrales de transferencia, nuestros almacenes de pharma y retail, todas las plantas de operaciones, nuestro parque logístico, porque siempre entendimos que justamente la evolución de la logística, y me parece que también hay que hablar de la evolución de la logística hacia el omnichannel más que hacia el e-commerce. Ya ver el e-commerce como un canal único me parece que nos quedan extremadamente cortos también, porque en definitiva tenemos que tener una mirada, y más que nunca hoy, en cómo vamos a articular lo físico, cómo vamos a articular las tiendas, o lo que se transforma en las tiendas en los próximos meses con el e-commerce puro. Nos lleva a un desafío que es entender de punta a punta este eslabón. ¿Cómo lo vemos nosotros o cómo lo veo yo? Como recién decía Eduardo, el crecimiento de estos días fue exponencial. Pero fue exponencial y todavía no sabemos si es exponencial solamente por un cambio de hábito o porque se dieron 3 capas o 3 situaciones puntuales.
La semana pasada estalló la logística de e-commerce en Argentina. Y estalló por varias razones. Porque obviamente hay un incremento de la compra online, sin duda, porque nosotros queremos quien no compraba online empieza a comprar online. Porque los clientes y los retailers empiezan a encontrar un canal donde pueden tener su ingreso en este momento. Y tercero, porque durante un mes continuaron vendiendo. Nosotros compradores seguimos comprando, lo que habla muy bien también de la confianza que tenemos en el desarrollo del e-commerce en Argentina. Y en una semana se despacharon todas las ventas pendientes de un mes. ¿Es fácil? ¿No impactó? No, impactó en experiencia de compra, impactó en experiencia de tiempos de entrega, y digo experiencia de compras porque cualquiera de ustedes habrá intentado comprar en un supermercado en estos días y habrá visto lo que cuesta llegar al checkout. Digo, impactó en todos los niveles, porque claramente un salto de esta escala no es el salto de escala habitual, ni siquiera es un hot sale ni un Cyber Monday. Porque en un hot sale y un Cyber Monday, todas las estructuras de todas las compañías se preparan durante 2 meses para poderlo llevar adelante. Y esto se armó en una semana. Entonces, cuando empezamos a encontrar las limitaciones, y ayer lo charlaba un poco, sí, hay limitación de estructura, porque obviamente todas las operaciones logísticas también tienen sus limitaciones en este momento, porque tiene personas que son justamente población de riesgo y no pueden estar trabajando, y podemos tener un impacto en la operación. Pero si ustedes se ponen a analizar cuáles fueron los principales impactos durante la cuarentena o post-cuarentena, en primer lugar, aquellas industrias que a través del e-commerce podían vender, pero por no ser industrias esenciales, la gente no podía ir a preparar, no podían ir a operar. Con lo cual, aquel que estaba por fuera de un centro de operaciones logísticas, se le complicaba mucho poder trabajar. En segundo lugar, el piso. El gran problema que te genera una explosión de esta característica es el piso y las capacidades de preparación. Porque, digamos, la logística B2C, la logística de e-commerce, requiere un trabajo de piqueo, de consolidación y desconsolidación muy complejo, que lo que genera es una necesidad de piso muy importante, una necesidad de piso que les diría que ni los retailers, y en muchos casos la industria logística en Argentina carecía. Todo esto termina impactando en la última milla. Todo esto termina impactando en la última milla. Yo Además, creo que, Iván, déjame por ahí que te interrumpa un minuto, pero me parece súper interesante lo que estás planteando. Y me parece que, empalmándolo con lo que decía Eduardo, está como la expectativa instalada latente que los volúmenes de paquetes por habitante, creo que ese fue el indicador que él utilizó, tengan chances de alcanzar los ratios de otros países más desarrollados, quizás duplicarse, quizás triplicarse, o sea, de verdad son cambios cuánticos extraordinarios. En materia de vuelta para no alejarnos tanto del universo del real estate, que es el paraguas que tenemos en este encuentro, en materia de infraestructura, inversiones en infraestructura necesaria para que ese cambio sea posible y para que se pueda duplicar o triplicar los volúmenes. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Dónde están los grandes baches? Y eventualmente a partir de ahí, ¿dónde crees vos que emergen también las oportunidades para los inversores de real estate? Mayor superficie preparada para el desarrollo del B2C y mayor infraestructura e inversión tecnológica para poder llevarlo adelante. Digo, nosotros estamos adquiriendo... Galpones y galpones, digo, para entender de lo que estamos hablando en castellano. Aparte de tecnología. Es metros y es tecnología. Y también el modelo urbano. Yo creo que yo coincido mucho con Eduardo que el desarrollo de almacenes urbanos mucho más pequeños, más eficientes y que mejoren más la experiencia de entrega es clave. Lo que pasa es que tenemos que tener un desarrollo y una mirada tecnológica de interconexión de esos almacenes con los almacenes centrales muy grande, y por eso para mí es muy importante la tecnología. Si yo no le meto tecnología, si yo no le meto una lógica de preparación mucho más inteligente, y si yo no uso al máximo la tecnificación de los almacenes, me costaría mucho entender y armar ese eslabón desde un almacén central hasta pequeños almacenes urbanos que nos permitan... O sea, estás hablando de depósitos en los barrios en donde almacenar lo que vas a finalmente distribuir. Sí, y depende también del desarrollo de categorías. Acá hay una realidad, el top 10 de las categorías más compradas en el 2019,
la décima, por más que crecía mucho, la décima era alimentos y bebidas, la décima. Y si ustedes se ponen a ver cuál fue uno de los aspectos más críticos que tuvo durante el desarrollo de la pandemia, vinculado al e-commerce, fue justamente el desarrollo de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque, digamos, había una mirada muy, les diría que estaba muy lejos de los mercados desarrollados en el e-commerce. Porque cuando van, digo, tuve la oportunidad de estar el año pasado en Madrid y en Londres visitando operaciones de Amazon, visitando operaciones de Zara, visitando operadores logísticos. La verdad que lo que empezás a ver en el e-commerce tradicional de paquetería, vinculado a la indumentaria, a la tecnología y demás, nos puede diferenciar la escala, como recién decía Eduardo, los niveles de compra, los volúmenes que necesitamos empezar a procesar, cómo aumento las capacidades a nivel real estate y a nivel distribución. Tecnología. Ahora, tecnología. Y tecnología, obviamente, porque es una condición sine qua non para el desarrollo del e-commerce. Ahora, la realidad que lo que pasa con la industria de alimentos y bebida es que tenemos que cambiar directamente la cabeza. Tenemos que cambiar la cabeza, porque la logística que tiene, el modelo logístico de salir desde las tiendas, alquilando o rentando camionetas para ir a entregar bolsas y con turnos, y sin lógica de previsibilidad de preparación, sin centros de distribución, sin dark store y sin desarrollo, y compitiendo, yo estoy comprando online y estoy compitiendo con alguien que está dentro de la góndola piqueando. Es inviable, es imposible que la experiencia de compra sea buena. No hay desarrollo de packaging. O sea, ustedes reciben bolsas, nosotros recibimos bolsas. Los modelos de cadena de frío son muy complejos para establecer los turnos. Bueno, si yo quiero desarrollar una lógica a nivel real estate de pequeños almacenes urbanos, realmente tenemos que llevar adelante discusiones muy fuertes respecto a las categorías que los van a impulsar. Yo siempre trato de ser en ese sentido un poco firme en esos debates, porque para mí, si nosotros lo miramos del desarrollo solo general del e-commerce, del crecimiento general del e-commerce, nos va a contar entender en qué punto esos almacenes urbanos se pueden realmente incrementar. Y les digo por qué. Porque la realidad es que Capital Federal tiene una lógica de superficie de habitante para que sin almacenes urbanos puedas tener una entrega en 3 o 4 horas. Si lo miro desde el e-commerce desarrollado muy general y muy básico. Ahora, para desarrollar algunas categorías más complejas, es fundamental eso para yo poder estar en 2 horas, porque si no, no lo puedo lograr nunca. Entonces, me gusta discutir de categorías. Creo que hay un crecimiento exponencial que va a dar oportunidades al desarrollo de almacenes generales, de almacenes centrales, al desarrollo de centros de distribución de los operadores logísticos, al desarrollo de almacenes flexibles, todas aquellas marcas que no pudieron vender, principalmente las marcas de indumentaria, con las que venimos hablando hace años, que tercericen sus operaciones logísticas, que las tercericen, y eso es una gran oportunidad después para el desarrollo del real estate logístico, entendieron en esta pandemia que ahí estaba la oportunidad, no en considerar que su gran capital era administrar su operación logística. Entonces, Iván, tengo una pregunta sensible. ¿Los sindicatos te acompañan? Sí, totalmente. ¿En el proceso? Totalmente. Sí, nosotros, digo, a ver, en este contexto estamos viviendo una situación, hablando con algunos colegas de España, algunos colegas de Londres, la cuestión sindical en España estaba mucho más compleja que lo que está acá. La verdad, nosotros también hemos sido, y lo veo desde Andrea y lo veo desde CASE, en la que trabajamos muchísimo también con el Ministerio de Desarrollo para establecer los protocolos sanitarios en este contexto, ¿no? Yo creo que en este contexto nos encontramos muy acompañados. Después hay otras discusiones que nos podemos parar más en el costo de la logística en Argentina, si es eficiente, si no es eficiente, si el 65 o 70% de incidencia de la mano de obra en la última milla nos permite lograr eficiencia con la escalabilidad. Yo digo, hay procesos en los que la escala nos da eficiencia y nos permite mejorar la renta y por ende trasladarse al retailer, y hay procesos que no. Por lo general, todo lo que está vinculado a la última milla, la escala no da eficiencia, porque no marginalizamos la bodega ni el canasto de la persona que va en una moto a entregar un pedido. Con lo cual, esa productividad, la manera que tengo de mejorarla y de hacerla más eficiente, es mejorando la ubicación de mis puntos, ya sea desde almacenes urbanos o de puntos geográficos en el alrededor de Buenos Aires, que me permita generar la menor cantidad de vueltas posible y que me haga ser muy productivo. Digo, para cerrar la conversación, perfecto. Respecto a hasta en qué lugar puedo tener impacto con los almacenes urbanos. Bien, vamos a pasar, quiero que Isel
nos cuente un poquito de la experiencia de compra, teniendo en marcha, no sé, un mes que tiene en marcha, ya nos contará, hice el primer shopping online de Argentina, para luego pasar a Cristian y que nos cuente las características físicas que tienen que tener esos depósitos urbanos, desde ubicaciones, tamaños. Contanos cómo la experiencia que estás teniendo, qué expectativas tenés, qué es lo que está sucediendo. Los procesos vienen a veces no a la velocidad que uno quiere, de que el retail tradicional requiere una transformación de fondo, y los shopping tradicionales tal como los conocemos requieren una transformación que va mucho más allá de decir cambiemos negocios de venta de productos por experiencias, que esto es un poco lo que venía diciendo la industria del shopping center, de los shopping centers en los últimos años. Y esto que se verificaba de alguna manera, si vos te fijás, se reemplazaban, espacios de retail propiamente dicho por restaurantes, confiterías, etc. Yo creo que eso era absolutamente marginal. Creo que el shopping center como tal requiere un cambio de fondo. Y tiene que sí o sí integrarse con el e-commerce, decididamente, pero también tiene que integrarse con la logística y también tiene que integrarse con la experiencia y también, digamos, tiene que pasar a transformarse en un ecosistema donde convivan diferentes cosas. Convivan razones por las cuales la gente va al shopping center, pero también razones por las cuales el shopping center va a la gente. Las razones por las cuales la gente va al shopping center, bueno, sin lugar a dudas, es la experiencia de la compra, pero también que sea un pick-up point, pero también que sea un lugar donde tenga un espacio la salud, por ejemplo, un centro médico, y todo conviva en un mismo lugar. Y la razón por la cual también un drop-off, también un lugar donde la gente lleve sus cosas y a partir de allí se distribuyan de las formas que corresponda. Y también, obviamente, la posibilidad de que se transforme en un marketplace, sobre todo en el caso nuestro, aprovechando que tenemos una fuerte presencia regional. Digamos, tenemos quizás es la única ventaja competitiva por la cual tiene sentido que nos transformemos en un marketplace. Tiene sentido también por el hecho de que en 25 kilómetros alrededor del shopping residen 4,5 millones, 5 millones de personas que tienen un sentimiento de pertenencia muy fuerte respecto del shopping. Pero esto es una transformación copernicana. Esto implica una transformación copernicana. Nosotros salimos con nuestro marketplace, probablemente sea un 5 mesino, ni siquiera un 7 mesino, porque salimos precipitadamente, como ahora que falleció Munstock, como decía Lelutier en el famoso sketch, ¿no es cierto?, de que tuvo que salir precipitadamente de la tribu. Salimos porque realmente entendíamos de que eso era necesario hacerlo, y nuestra idea es llevar esta transformación en los próximos meses. Sí creemos que la transformación es tan importante que exige alianzas muy fuertes. Por ejemplo, no tenemos duda de que tenemos que tener una alianza con alguien del sector logístico. Estamos evaluándolo con 3 o 4 potenciales, ¿no es cierto?, operadores, por razones obvias, porque entendemos de que como te decía, esto es un cambio de fondo. También implica que nosotros como shopping pasemos a ser en parte propietarios de la mercadería, lo cual también implica un cambio en la relación con los
con los retails, con retailers, perdón, con un elemento adicional muy importante. Muchos de los retailers van a estar en una situación delicada después de la pandemia, muchos de ellos, con lo cual de alguna forma eso implica, ¿no es cierto?, también asumir allí un rol determinado. Implica organizar la última milla. Firmamos un acuerdo con Globo, pero estamos organizando acuerdos con figuras, llamémoslas así, que de última milla de la zona. Nosotros básicamente, nuestro objetivo no es vender en Salta, nuestro objetivo es vender en González Catán, en Gregorio de la Ferrer, en Lomas de Zamora, en Morón, ¿no es cierto?, en nuestra zona de influencia. Es absolutamente incipiente. Creemos obviamente en la omnicanalidad, vale decir que quien compró por Mercado Libre pueda hacer el pick-up en el shopping, y también quien compró por Mercado Libre, y eventualmente este es digamos, el desafío, implica cambios estructurales, implica transformar una parte en un depósito urbano, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas. Implica también que parte de los retailers puedan tener parte de su stock, no solamente en el local, sino parte del stock con el cual abastecerían este trade area de los 25 kilómetros alrededor del shopping, parte de su stock allí, con lo cual es una tarea titánica. Realmente es una redefinición absoluta del negocio. ¿Crees, Isel, que van a convivir a futuro o van a competir? No, Porque yo creo que el desafío es la convivencia. No, yo creo que el desafío es la convivencia, justamente. Pero para poder convivir, tienen que haber muchas cosas que se den. Por ejemplo, si en el lugar va a haber, no sé, un centro de diagnóstico médico, significa que va a haber flujo de gente para alimentar esto. Si va a haber un pick-up point, significa que va a haber gente que va a ir al lugar, ¿no es cierto? Y de pronto, si fue al pick-up point para retirar algo que compró por Mercado Libre, pueda comer una hamburguesa de McDonald's. Yo creo que justamente el desafío es lograr que esto se transforme en un omnicanal. Estoy convencidísimo que nosotros solos esto, incluso teniendo la ventaja competitiva de estar súper localizados en una zona relativamente marginal, si esto lo hubiéramos tratado de hacer en Palermo, hubiera sido inviable. Yo creo que la ventaja competitiva es que estamos en La Matanza. Y por eso tiene sentido. Pero también estoy convencido que esto solos no lo podemos hacer. Esto tiene un grado de complejidad tal que implica justamente una estrella, ¿no? Que implica un esquema de asociaciones múltiples con diferentes operadores, con diferentes... Sí, para poder cerrar la cadena efectiva, digamos. Así es. Cristian, contanos un poquito, Damián, ¿qué le querías preguntar? Sí, déjame que me quedó una pregunta colgada. Y esto que estás desarrollando, Isel, ¿lo ves replicándose en otros colegas / competidores tuyos? ¿Lo ves realizándose en otros lugares en los que vos te estás inspirando? Digo, ¿por dónde viene la tendencia más allá de tu propia actitud vanguardista, si se quiere, en la cuestión? No, bueno, vanguardista, a los casi 70 años uno no puede ser tan vanguardista. Vos sos vanguardista, lo sabemos todos, lo sabemos todos. No. Mira, yo creo, Damián, que acá hay dos aspectos. Hay un aspecto claramente de que la industria requiere una transformación. Yo lo estoy hablando y estoy tratando de sumar a este proyecto a algunos de los líderes de Argentina del mercado de los centros comerciales. No me está resultando fácil. Sé que tengo que sumar a gente del área de logística. Sí me está resultando fácil, por ejemplo, encontrar
o fácil me refiero, está bastante más avanzado, quién operaría la parte de, digamos, de salud para transformar esto en un centro de destino conjunto. Respecto a los retailers, la situación es te diría, diversa. Muchos están tratando de hacer su propia experiencia. Esto tiene un problema serio, que el costo de operación global es un costo relativamente alto. Alto si se lo compara con parámetros internacionales. Razonable si uno lo compara con el costo de operar un local en un shopping center. Experiencias similares se están intentando en varios lados, incluso en Brasil. La transformación completa, yo creo que está todavía en un proceso súper incipiente, pero, ¿no? Sí, pero totalmente. súper. Es como si habláramos de e-commerce en el año 1998. No sé si es claro. Sí, a mí me resultó muy gráfico el comentario de Iván, que decía que esto no se trata de ir al supermercado, sacar de las góndolas algunas bebidas, subirlas a una motito, o sea, no es ese el procedimiento, digo, no estamos hablando de ese cambio, es un cambio como el que uno ve Amazon en Estados Unidos, con todo un procedimiento racional de paquetería, de transporte ordenado, de tecnología. Evidentemente no es lo mismo la motito que lo que uno ve en Miami, ¿verdad? No, por eso te digo, y yo estoy convencido de que este es un cambio que necesariamente tiene que hacerse sumando a distintos factores, necesariamente, incluso en un caso tan particular como es, digamos, una experiencia casi regional y focalizada, como es el caso del Gran Buenos Aires Oeste. Pero sí creo... Pero a mí me suena, vos tenés cabeza de real estate esencialmente, sos el vicepresidente de la Cámara, digo, me parece que hace falta una inversión, además de la tecnología, además de una inversión grande en infraestructura de depósitos, llamarlo como vos quieras, muy significativa, que para duplicar o para triplicar, que no es tan fácilmente financiable en la Argentina, digo, o sea, todo producto, todo proyecto que implique grandes volúmenes de plata en real estate en la Argentina es difícil de financiar, siendo que no se trata de construir monoambientes en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Tenés razón absoluta, por eso te digo, este es un proyecto del cual nosotros, sin lugar a dudas, no es el momento actual, no es cierto, no tengo duda, pero no tengo duda que si el país, digamos, si existe post-cuarentena, y no es cierto, no tengo duda de que este es un proyecto asociativo, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que no es un proyecto en el cual yo lo pueda llevar exclusivamente adelante, no tengo ninguna duda. Creo que es un proyecto absolutamente asociativo, donde distintos factores, cada uno tiene su rol y genera digamos, pero el hecho de que coexistan genera sinergias que benefician a cada uno de ellos. No sé si es claro. Es decir, el hecho de que haya un pick-up point se va a beneficiar porque haya un centro de diagnóstico médico. No sé si es claro, pero obviamente quien va a hacer la inversión en el diagnóstico médico, el centro de diagnóstico tiene que ser alguien del sector, y quien opere la parte logística va a tener que ser alguien del sector, y quien opere la parte del retail, no sé si es claro. Es una comunidad donde nuestro rol va a ser un rol acotado. Probablemente sea el rol de decir, bueno, ponemos esto para que sea la base, pero seguramente del conjunto tendremos, ya te digo, un rol muy relativo, muy acotado. Seguramente, qué sé yo, tenemos, por ejemplo, la ventaja de que allí hay 2.100 cocheras, ¿no es cierto? Probablemente estamos negociando con Walmart. Walmart está en una situación muy particular en Argentina, para
transformar una parte de eso en un lugar para depósitos, para que haya, ¿no es cierto?, un depósito urbano. Seguramente quien va a hacer el depósito urbano no vamos a ser nosotros. No sé si es claro. Tiene que Mucho ser una cambio, ¿eh? suma. Mucho cambio Mucho como un cambio. tsunami, ¿no? Es como un tsunami y te digo, nunca mejor que ahora, en un proceso de esta naturaleza, tiene que darse la economía colaborativa, es decir, distintos Correcto. factores en forma coordinada que asuman roles diferentes, ¿no es cierto?, pensando en esto, pero si no es absolutamente inviable. Gracias. Bien. Cristian, entonces ahora vos sí, ya sabemos, nos queda claro que hace falta todo, desde centros de almacenaje, desde centros de distribución, pero vamos a abocarnos a lo que quería hacer esta charla, que era sobre la última milla. Contanos las características que considerás vos que tienen que tener estos depósitos urbanos, sabiendo que la vida va a cambiar, porque de eso hablamos, no sabemos de qué forma, pero hablamos todo el tiempo, cómo van a ser las ciudades, cómo vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, edificios que queden, de oficinas que queden desocupados, ¿es viable que se conviertan en depósitos urbanos? Contanos un poco sobre esto. Bueno, sí, a ver, está todo por verse en realidad, en función de cómo está afectando ahora la pandemia y cómo están cambiando los hábitos de los consumidores. La realidad es que a ver, el depósito urbano tiene entre 2.000 y 5.000 metros cuadrados y está ubicado en un área de alta densidad poblacional. Eso, como consecuencia, tenemos claramente una limitación de tierra. Entonces, hacemos uso de los pocos espacios de tierra que hay, o avanzamos en nuevos edificios en altura, o aprovechar edificios que han quedado de alguna manera desocupados, antiguas fábricas, edificios de oficina que eventualmente puedan quedar a futuro desocupados, o no se plasme ese proyecto, y se reutilicen o se reconviertan para el uso de la logística de última milla. Y en esa reconversión, ese reordenamiento que veíamos, que conversábamos recién, se genera todo un negocio inmobiliario, claramente, en donde se generan oportunidades. Eduardo comentaba al principio, la logística es un segmento que todavía para el inversor pequeño es un producto distante, es una alternativa de inversión que está muy alejada, básicamente porque las barreras o el mínimo de inversión, el ticket mínimo sigue siendo muy alto, y de esa manera un inversor que está buscando un departamento en el centro, en Capital Federal, que puede estar en el orden de los $100.000-$150.000, no puede compararlo con una inversión en lo que es renta logística, porque no accede a nada, a ningún tipo de producto inmobiliario. Entonces también el desafío nuestro es de alguna manera estructurar vehículos de inversión en donde esos inversores, esos pequeños inversores, incluso de montos más chicos todavía, puedan acceder a esta rentabilidad. Y justamente poder generar esta infraestructura, como comentaba Aisel recién, que permita justamente dar y generar el espacio para la operación de la última milla. ¿Muchos hacen falta, Cristian? ¿Muchos depósitos de estos? En realidad, no, el foco no está, quizás hoy no lo tenemos puesto en ese espacio de última milla, que ahora quizás yo entiendo que se va de alguna manera acelerar la demanda por este cambio de hábito que estamos viendo, pero sí, como decía Iván al principio, hace unos minutos, en los depósitos anteriores, digamos, los centros de distribución, todo lo que genera cuello de botella hasta llegar a la última milla. Es decir, un importador que tiene su depósito hoy en el área metropolitana, para llegar a Salta tiene que pasar primero por un centro de distribución que lo deje, que desconsolide su carga, para después consolidarla de vuelta y llevarla al destino final, siempre y cuando no ocupe un camión entero. Entonces, todo ese tipo de tránsito y administración de mercadería, de alguna manera va a generar una nueva reconversión y uso de los espacios. También lo que vemos es que hay muchas empresas, o empresas chicas, pymes, que están empezando a considerar todo lo que es el canal de e-commerce, y esas empresas van a necesitar espacios adecuados para poder justamente procesar esa mercadería. Y además la experiencia, muchas que claramente no tienen la experiencia, van a necesitar apoyarse en un operador logístico
que sepa cómo articular la mercadería, cómo pronosticar la demanda, cómo entregarla a tiempo. Entonces ahí también hay una oportunidad de nuevos espacios en el área ya más suburbana, lo que sería centros de distribución, que de alguna manera también complementan este espacio de última milla que tiene que ver con ocupar el espacio urbano. Sí, a mí me suena que las dificultades que tradicionalmente los proyectos de inversión encuentran en la Argentina en materia de financiamiento es un cuello de botella importante Fundamental. que en el mundo desarrollado se percibe, se disfruta de otra manera, ¿verdad? Una cosa es tener tasas regaladas a plazos de financiamiento infinitos y otra cosa es un país en default en donde cada dólar está atornillado bajo 4 llaves, ¿no? No es lo mismo. Y sin embargo, sin esa inversión, me suena que tenemos una demanda potencial que seguirá siendo potencial. Ahí la realidad también es que existe una superficie importante de depósitos e inmuebles que ya están construidos y que la inversión ya está realizada. Entonces hay un potencial interesante de reconvertir ese activo, ¿no? De hacerlo rentable, de rentabilizar ese activo a través de la operación, de un proceso o una operación logística. Por otro lado, esos dólares que vos, coincido con vos, hoy están atornillados y probablemente por un tiempo sigan así, no creo que lo sigan haciendo indefinidamente. Entonces, dentro de lo que es la oferta de inversión inmobiliaria o propuestas de inversión inmobiliaria, creo que la inversión en este segmento, en el logístico, en lo que es la renta logística, creo que tiene un potencial muy, muy importante, muy importante. Lo interesante o lo positivo para nosotros, desde el punto de vista de la comunicación y del marketing, es que la logística ya venía ganando terreno en los diarios, entonces el común de la gente, el consumidor final, empezó a entender un poco más de qué se trata la logística. Con este evento en el que estamos viviendo, realmente lo está valorando, digamos, ¿no? O sea, hay gente que claramente no puede salir de su casa y está valorando que el supermercado le entregue, ya es un tema de cuándo me entregás y si me gusta o no me gusta, sino que tiene que ver de agradecer que hayas entregado y el esfuerzo que está haciendo ese operador logístico de entregar producto, ¿no? ¿Cómo son las rentas al día de hoy de los espacios logísticos? Por ahí es más para Eduardo esta pregunta, ¿verdad? O sea, esto respecto de 2 años atrás, por ejemplo, me imagino que está esencialmente especificado. ¿Cómo son los niveles de renta que el dueño del activo inmobiliario hoy está percibiendo en relación a cómo era antes y qué expectativas hay a futuro en términos duros económicos, quiero decir, de rentabilidad, ¿no? Sí, yo creo que antes de pensar en la renta, la clave es que haya negocio, ¿no? Hay un tema fundamental en el rubro nuestro que es el timing. Muchos de nosotros nos acordaremos de algunos de los intentos que hubo de entrar en el negocio del e-commerce en general, ¿no? Pero que involucraba logística e e-commerce. Fuera de timing. No sé si se acuerdan el caso del eShop, el primer shopping virtual, era un supermercado / shopping virtual. Fue una cosa increíble lo del eShop, porque debe haber arrancado, yo ya ni me acuerdo, creo que cerró por allá por 2012 o 2013. Y estuvo 4 o 5 años dando tumbos tratando de imponer esta modalidad. Y bueno, y lamentablemente fracasó, pero no porque la idea no fuera adecuada, porque hubo un tema de timing. La Argentina no estaba preparada para este sector todavía. Después tuvimos el caso emblemático de Avenida, ¿no? Avenida vino con una inversión muy agresiva a tratar de desarrollar un shopping virtual y ocupó un centro de distribución de, creo que eran como 11.000 o 14.000 metros cuadrados, y bueno, y no llegó a resolver esta situación de huevo la gallina que todavía estaba pendiente en Argentina. Yo creo que la clave para el inversor es el timing, porque el riesgo de renta cero es muy alto. Hay muchas personas hoy queriendo meterse en el sector como con ánimo de invertir y buscando, ¿no? Y está de moda. A nosotros nos llaman prácticamente todos los días
personas que por ahí tienen depósitos, galpones viejos que quedaron, digamos, ubicados dentro de la ciudad y están pensando en esta idea de reconvertirlos y ver si los pueden usar para e-commerce. Hoy la demanda es 0 sobre 0, o sea, el sector todavía está en pañales, y eso es muy importante entenderlo. Lo que cambió es que la revolución que estamos viendo en el mundo desarrollado empezó verdaderamente en Argentina. O sea, hace 6 años, si nos sentábamos a conversar respecto a este sector, íbamos a decir, ya va a llegar, le erramos, tardó mucho más todavía de lo que pensábamos, pero ahora realmente yo siento que está empezando, y está empezando de verdad. Los volúmenes, algunos números que a vos, Damián, te divierten. Hay una cuenta almacenero muy piola que hace la gente de Prologis, que es $1.000 millones de facturación, son entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados de depósito, de distintas categorías, ¿no? Pues esto, acuérdense siempre que la demanda de espacios es un complemento de distintos tipos de espacios. Son grandes superficies con pequeñas superficies. Iván hizo un punto muy interesante de las categorías, ¿no? Los dark stores, digamos. Hoy Globo está abriendo en Argentina los primeros dark stores, ¿no? Desde donde son supermercados planificados desde el punto de vista logístico para que sea un centro de pick-up exclusivamente para que los chicos de Globo vayan circulando y distribuyan productos de supermercado. Es el nuevo Le Shop, pero con un timing obviamente mucho más adecuado, ¿no? Si nosotros trasladamos esa cuenta a la Argentina, pensando que la Argentina en algún momento la penetración de e-commerce va a llegar a lo que está llegando el mundo desarrollado, cerca de 10 puntos del PBI, hoy en Argentina no llegamos ni al 2% del PBI, pero ponerle que lleguemos al 8 o 10% dentro de unos años, y que la mitad de ese e-commerce sea de unidades, ¿no? Porque obviamente en e-commerce también se venden servicios. Podríamos pensar en una facturación de 20.000, 25.000 millones de dólares. Es decir que la necesidad de espacio, obviamente para una facturación de ese volumen, es muy considerable. Estamos hablando de más de 1 millón de metros cuadrados, probablemente 1,5 millones de metros cuadrados en todo el país, ¿no? Para logística de e-commerce. Infinanciable. Ahora, en la Argentina, infinanciable. Infinanciable. Claro, pero ¿qué pasa? La logística, nosotros hoy tenemos 410.000 metros cuadrados, ¿no? De esos 410.000 metros cuadrados, el 20% está destinado a operaciones que son exclusivamente de e-commerce. Pero en el restante 80%, lo que está pasando es que esos depósitos adentro se empiezan a reconvertir y empiezan a destinar ciertas áreas, como decía Iván, decía piso, que es muy adecuado, empiezan a destinar piso a las operaciones de e-commerce. Obviamente las operaciones cotidianas de esas empresas se empiezan a apretar, porque el e-commerce, por la intensidad que tiene, a igual volumen de circulación de flujo de mercadería, ocupa más espacio. Entonces lo que va a pasar es que esas empresas de a poco van a empezar a necesitar más espacio para el 100% de su operación, porque el e-commerce dentro de su operación crece, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en buena medida es que la demanda de espacio para logística de e-commerce va a ocurrir dentro de los depósitos que hoy ya ocupan las compañías que se dedican a la logística tradicional, ¿no? Pero, sí. Iván, decime números de empleos, porque obviamente crece el e-commerce, cerrarán negocios chicos, contame un poquito eso. Mira, hoy en Argentina, hoy o al año pasado, tenías aproximadamente 25.000 a 30.000 personas vinculadas a la logística de e-commerce. Digo, estamos hablando de año anterior y con un crecimiento, como les decía hoy, bastante importante en órdenes de compras y en categorías más complejas, con lo cual es un número. Eduardo, la otra vez que nos juntamos, tenía un dato interesante de cómo había evolucionado, creo que era en Estados Unidos, el desempleo del retail versus el empleo en la logística vinculada al e-commerce, y era una ecuación, era interesante porque es generadora de empleo la logística. A lo que hay que entender el punto de Iván es tal cual. La logística de e-commerce es un nuevo servicio de la economía. Entonces, más allá de que efectivamente hay un impacto que es negativo en los locales comerciales,
es el impacto positivo en la logística, en términos de generación de empleo, en términos de inversión, en términos de crecimiento de PBI, es muy superior. Hay estudios en el mundo desarrollado, la Public Policy Institute, entre otros, lo que están midiendo es que se generan 3 puestos de trabajo en logística y e-commerce por cada uno que se destruyen los locales tradicionales. Ahora, la destrucción de puestos en el local tradicional también lo que está haciendo es forzar una reconversión. No es que se destruyen, tampoco Claro. se destruyen para siempre. Hay una reconversión de esos locales hacia espacios gastronómicos, hacia espacios de entretenimiento, etc., ¿no? Pero eso que dice Clarísimo. Iván es muy importante. Damián, sí, Iván, ¿qué Sí, querés no, decir? no, digo, porque tomo esto que estamos hablando ahora con Eduardo y lo trajo Isel hace un rato, con quien también hemos charlado bastante y nos gusta debatir y discutir hacia dónde va el shopping y el retailer. Creo que si no tenemos una mirada, creo que lo que también va a ayudar a desarrollar esto es esta mirada omnichannel que yo hoy les decía. Y Nosotros sí, no claro. podemos pensar en una canibalización total del e-commerce sobre el canal tradicional, y me parece que ahí es donde van a surgir esas oportunidades. Lo que pasa es que hay que hacerlas a conciencia y con definiciones de negocio claras, y no solamente aprovechando la infraestructura que tengo y viendo cómo bajo los costos. Para mí hay que apuntar siempre a esa cuestión de experiencia. Yo lo discuto mucho con algunas cadenas de retailer que durante estos años han impulsado demasiado el pick-up store, mucho más el pick-up store que la cuestión domiciliaria, o apalancarse con operadores logísticos o con modelos como el de Pickit, de tercerización de puntos y demás. ¿Qué les pasó en esta situación? Perdieron un canal de entrega muy fuerte, porque no estaban preparados para el otro desarrollo. No tienen desarrollo de centro de distribución, no tienen desarrollos de almacenes preparados para el e-commerce. Entonces, hay que tener una mirada a conciencia de que esto va a escalar, pero que tenemos que profesionalizarlo mucho más para que escale, y ahí es donde van a estar las oportunidades claramente para el sector. Pero es omnichannel, la cabeza es omnichannel. No podemos pensar más en e-commerce como canal, porque nos va a hacer mucho daño a todos, más allá de que obviamente hay un movimiento, ¿no? Coincido totalmente, digamos, de la omnicanalidad, no tengo ninguna duda. Y bueno, justamente yo creo que ese es el gran desafío. Pero creo que no solamente tiene que hablarse de omnicanalidad, sino tiene que hablarse de experiencia global, de lo cual el omnicanal es una parte, ¿no es cierto? Donde de pronto vamos a tener que sumar otras cosas que de pronto son ajenas a nuestro ámbito específico, que también tienen que sumar sinergias al conjunto. No sé si, digamos, creo que es un omnicanal en un sentido muchísimo más amplio, ¿no es cierto? Queda Es un claro. omnicanal, donde no solamente es un omnicanal para la venta de productos, sino para la prestación de servicios, un omnicanal para que sea punto de encuentro, un omnicanal para que sea también espacio de vivencial y de experiencias. No sé, como que es algo que tiene un grado de complejidad mayor, pero coincido totalmente con lo que decís vos, Iván, ¿no es cierto? Bueno, De que, digamos, de que hay que pensar básicamente en el omnichannel. vamos cerrando y para eso me gustaría que Damián nos hablara un poquito, nos diera una conclusión de todo lo que estuvimos hablando y nos cuente cómo ve realmente esto como oportunidad de negocio inmobiliario, que nos hable un poquito de la oferta, de la demanda, qué es lo que sacás de esto, Damián. Gracias, Mali. A mí me parece que fue de verdad una pegada haber elegido este tema como un ámbito de debate y de reflexión desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario, escuchando a los líderes que por supuesto saben infinitamente más que yo de estas cuestiones. Por un lado, me parece que es muy atendible la toma de conciencia de este tsunami que está viniendo de demanda del consumidor por el e-commerce, que va a generar o está generando un estrés y una presión muy importante sobre todos los players de ese sector, que me imagino que lo ven con muy buenos ojos y con mucho entusiasmo, porque la demanda se ha despegado muchísimo y ha explotado, pero al mismo tiempo con muchísimo estrés, porque en muy poquito tiempo hay que acomodarse a una realidad muy nueva. También coincido que está muy bien esta idea de abordar la cuestión desde la perspectiva de la omnicanalidad, la actividad colaborativa y la experiencia o la sinergia
entre cada una de las partes, pero me parece que está quedando muy en evidencia que el talón de Aquiles de esta realidad que estamos escuchando y que es la que definitivamente permitiría que esta demanda creciente se vuelva en realidad, y es el talón de Aquiles que usualmente encontramos en países como la Argentina, en donde el costo de capital es tan alto y la propensión a invertir en general es tan baja, que plantea una limitación estructural muy fuerte a que esto sea posible. El financiar miles de millones de dólares en la Argentina, que son los necesarios para que esto pase del 2% al 4%, al 5%, al 10%, lo que fuera del PBI, resulta en la Argentina tan difícil seguramente como subir al Everest, que no es imposible, pero definitivamente no es fácil. Ahí a mí me parece que hay un punto atractivo en generar la mayor cantidad de vasos comunicantes posibles entre este universo del e-commerce, de los shoppings virtuales, de la logística con el mundo inmobiliario y con la base que usualmente los desarrolladores inmobiliarios tienen de inversores que en proyectos adecuados o tentadores los acompañan para emprendimientos. No será ahora que de vuelta nadie te larga $1 ni por error, pero te quiero decir, en la medida que este tsunami y esta cosa recalentada de temor y pánico vaya, o nos vayamos acostumbrándonos o vaya tranquilizándose, me parece que la propensión a invertir va a volver de alguna manera a aparecer, y me parece que el sector inmobiliario tiene una muy probada tradición de lograr tentar a inversores minoristas a que en mucho volumen logren transformar dólares o pesos excedentes en metros cuadrados. Si los proyectos son de renta, son buenos, son consistentes, etcétera, 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 me parece que nosotros del sector inmobiliario, de los desarrollos, tenemos ahí un rol posible a ocupar para convertirnos en una fuente de financiamiento de esos proyectos viable. De lo contrario, hay que reconocer que la inversión extranjera en Argentina es cero, ¿verdad? Sin exagerar demasiado, que los fondos institucionales en Argentina no existen, que los bancos para financiar cosas a largo plazo ausentes sin aviso, ¿verdad? Que el mercado de capitales cero al cuadrado, por lo menos respecto del mercado inmobiliario. Entonces, me parece que hay ahí, yo veo una luz de esperanza en que el mundo de los desarrolladores inmobiliarios, además de seguir haciendo edificios de departamentos o de oficinas, que no sé para quién, al día de hoy pongan en su propia agenda la posibilidad de participar en este ecosistema en el que por ahora nos sentimos, por supuesto, un poquito ajenos, ¿verdad? Yo los escucho a todos ellos hablar, que son expertos cada uno en su tema, y en buena medida hablan en jeringoso, o sea, me cuesta mucho entenderlo, pero creo que es muy pertinente hacer el esfuerzo de acercamiento, que me parece que es súper valioso en ambos sentidos. Es súper valioso, me parece a mí, para ellos, porque somos una fuente de financiamiento posible y probada, no en ese sector, en otros sectores, en otros tipos de producto inmobiliario, pero que muchos de esos productos inmobiliarios que tradicionalmente han generado interés de nuestros inversores, hoy están cuestionados por tener obsolescencia prematura, ¿verdad? O sea, ¿quién hoy apostaría? ¿Qué inversor inmobiliario tradicional hoy apostaría a invertir en un shopping center nuevo, en un hotel nuevo o en un edificio de oficinas nuevo? Ninguno, ¿verdad? Y sin embargo, la vocación por invertir en ladrillos en Argentina es muy marcada. Entonces me parece que cuando a nadie se le ocurriría hacer un hotel porque va a quedar vacío por mucho tiempo, cuando a nadie se le ocurriría hacer un shopping o un edificio de oficinas, quizás sí es el momento de empezar a plantear los negocios de última milla, cuarto de milla, milla y medio, no entiendo nada de todo eso, pero me parece que es momento de empezar a entender de cuántas millas se trata, porque creo que hay una beta de inversión muy atractiva en la que creo que a ambas partes nos conviene y nos resulta útil empezar a laburar en conjunto. Así que muchas gracias. Bueno, y cierro diciendo que es impresionante la complejidad que hay en todo este ecosistema que la gente no se imagina, desde que hace clic para mandar el producto al carrito hasta que lo recibe en su casa. La verdad, interesantísimo. Seguiremos haciendo capítulos de este tema porque creo que tiene mucho por contar. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Gracias. Gracias.